El siguiente video es acerca de la terapia sistémica desde el modelo estructural, donde mostraremos cómo a partir del trabajo del terapeuta se logran identificar los diversos componentes de la estructura familiar, y cómo es que la evaluación y el buen uso de las preguntas ayudan a la identificación de estos mismos. El siguiente caso es este. Familia compuesta por 3 integrantes. María, ama de casa. Luis, proveedor del hogar. Y Jorge, hijo de María y Luis, que fue llevado a terapia por su bajo rendimiento escolar en la secundaria y sospecha de uso de drogas. Se entiende que la pareja está cerca del divorcio, pues María refiere que Luis solo se dedica a su trabajo y por su lugar Luis refiere que en su trabajo tiene un jefe que lo presiona mucho y por trabajar no puede prestar atención a su familia. Pero tiende a estar siempre del lado de María cuando existe un conflicto con su hijo. Por su parte, Jorge menciona que sus papás no lo cuidan y que su papá lo consiente mucho, mientras que su mamá lo regaña y por eso cree que lo odia y tienden a pelear constantemente. El terapeuta pregunta a cada uno de los integrantes lo que les motivó a asistir el día de hoy al consultorio. Jorge iba a responder primero cuando su madre lo interrumpe y responde: pues mire doctor, este muchacho no me hace caso. Le va muy mal en la escuela. Me mandan a llamar a cada rato porque es un nuevo ni no trabaja. Yo ya estoy harta y no sé qué voy a hacer con él. Vinimos para pedirle ayuda y no lo arregle, doctor. ¿Verdad, Luis? A lo que Luis responde: pues sí. Es que mi mujer no le tiene mucha paciencia al muchacho. Yo ya he hablado con mi hijo de que le debe echar ganas a la escuela y hacerle caso a su mamá. ¿Verdad, mi hijo? Jorge hace un gesto de sí con la cabeza. El terapeuta le pregunta a Jorge: ¿tú qué opinas de lo que mencionan tus papás? A lo que Jorge responde: yo solo vine porque mi mamá solo me está molestando todo el día. Llego de la escuela y solo me está gritando. Si salgo me regaña. Si me quedo en casa solo me está molestando con que me ponga a hacer algo. Y si hago algo en la casa me regaña que todo hago mal. Ya me tiene harto. Y peor si le digo a mi papá porque nos regaña y nos corre y se la pasa de mal humor todo el día. El terapeuta le pregunta a la familia y poniendo particular atención en María, ya que es la que decidió acudir a la terapia, acerca de cómo son las tareas en el hogar y cómo se distribuyen. El terapeuta pregunta: María, me gustaría que me describieras cómo funciona su casa. ¿Qué tareas hace cada uno? A lo que María responde: soy ama de casa. Yo me hago cargo de mi hijo, de la limpieza, de la comida y de los mandados. Pero parece que a ninguno de los dos les importa el esfuerzo que hago por mantener este hogar en pie. No valoran que hago un gran esfuerzo. Señalando a Luis, no me saca a ningún lado. Se la pasa trabajando y nos tiene olvidados. El terapeuta le pregunta a Luis: ¿tú qué opinas de lo que dijo María? A lo que Luis le responde: lo admito. Sí, es cierto. Pero no es porque no quiera estar con mi mujer, ni con mi hijo. Necesito trabajar mucho para darles la vida que ellos merecen. Le cuento, doctor, en mi casa, su casa. El terapeuta dice: gracias, no tuve papá, se fue cuando yo nací. Mi mamá nos crió solo a mí y a mi hermana. Por eso trabajo mucho, para que ellos no pasen por eso. Pero cabe aclarar que siempre que tiene una discusión con este cabrón, señala a su hijo, yo la apoyo e intento tener mano dura con él para que respete a su mamá. El terapeuta le pregunta a Jorge: ¿tú qué opinas de lo que nos acaban de contar tus padres? A lo que Jorge le responde: yo intento salir bien en la escuela, pero siento que no es para mí. Quiero ser como mi tío hermano de mi mamá, que no estudió y tiene mucho dinero y mujeres. Pero mi mamá no le gusta que me junte con él porque dice que él no es responsable. Porque no ha formado una familia y no se quiere casar, ni tener hijos. Pero mi mamá me ve mal. Y mi papá pues sí me hace caso y todo, pero cuando mi mamá me acuse se pone de su lado y eso me enoja. Porque parece que le da la razón a mi mamá, que es una exagerada. El terapeuta se da cuenta que una de las incógnitas es la relación de la familia con sus hermanos y padres, para lo que hace la siguiente pregunta: María y Luis, me gustaría que me comenten cómo se conforma su familia. A lo que María le responde:
Claro, yo primero. Bueno, en su casa estábamos mi papá Jesús, quien falleció hace 5 años, y mi mamá Lucia, que también falleció hace año y medio. Tuvieron a mi María, que tengo 38 años, a mi hermano Jacinto, que tiene 42 años. Es el mayor. Jamás se quiso casar ni tener hijos. Está perdido en el pecado, jajaja. Y mi hermana Enedine, que tiene 32 años. Ella ya se casó, pero no ha podido tener hijos porque su esposo no puede tener hijos. Ya le dije que lo deje. Hombres así no sirven porque no pueden formar una familia, pero la tonta sigue con su estúpida idea de no querer tener hijos y trabajar. Ya ve cómo son los jóvenes. El terapeuta asiente con la cabeza y le pregunta a Luis: ¿y tú, Luis? ¿Gustarías contarme cómo se compone su familia? Luis responde: claro, doc. Pues mi mamá nos crió sola. Se llama Luisa, tiene 70 años. A mi padre no lo conozco, pero solo me tuvieron a mí, y mi hermana se llama Alejandra, que vive en Estados Unidos. La verdad no sé cómo le vaya, se fue hace 20 años cuando yo apenas conocía a mi esposa, ella debería tener 50 años. Yo tengo 42. Es mayor que yo. Yo conocí a mi esposa a los 18 años. Cuando ella los tenía, y nos casamos 5 años después. Ya se había embarazado de mi Georgito, y pues hasta el día de hoy seguimos juntos. 15 años de casados tenemos. Los mismos que mi chamaco. El terapeuta ya generó un genograma con la información que le dieron. Pero ahora debe indagar más sobre cómo son la relación que llevan, por lo que arroja la siguiente pregunta: me gustaría saber la opinión de cada uno. En caso de que alguno tenga un problema, ¿con quién suelen recurrir? Empecemos contigo, Jorge, claro, psicólogo. Si tengo algún problema, es el que sea, le digo a mi papá porque él me entiende y me ayuda a solucionarlo, más si es de dinero porque me da dinero para pagar cuando debo o así. Pero si es por alguna pelea, le digo a mi tío Jacinto porque es bueno metiendo las manos. Pero mi mamá siempre se mete en mis peleas y va a hablar con el vato para que no me molesten. Ya le dije que ya no estoy chico como en la primaria para que vaya a acusar a todos con ella y los vaya a regañar, pero no entiende, doctor. Es una chismosa. En eso Luis, con voz enfurecida, le dice a Jorge: óyeme, cabrón, esa no es forma de hablarle a tu madre. ¿Qué te pasa? Lo hace porque se preocupa por ti. Le pides una disculpa en este pinche momento. No somos tus amigos para que nos hables de esa forma. Jorge le dice a su mamá de manera arrepentida: perdón, ma, pero es que me molesta que se meta en mis cosas. María le responde llorando: es que sigues sin entender que todo lo hago por tu bien. Ese es el problema, doc. Que siempre nos echa a pelear a mí y mi marido por sus pendejadas. No entiende que todo lo hacemos por su bien. Pero le diré para no seguir peleando con este escuincle. Siempre que tiene algún problema le digo a su papá. Hemos estado cambiándonos de hogar por el trabajo de mi marido, por eso no tengo a quién más recurrir. No he tenido alguna amiga para poder hablar y eso también me tiene enojada. Quisiera estar estable en una casa, pero con su trabajo nos tenemos que estar cambiando de casa y nos alejamos hasta de nuestra familia. A lo que Luis interviene y menciona: eso es cierto, doc. Pero yo no puedo hacer nada. A mí igual me cuesta trabajo hablar de mis problemas incluso con mis amigos del trabajo. Por eso siempre trato de decírselo a ella para que formemos un equipo y cuidemos a este señalando a Jorge. Si tengo un problema le cuento a ella y así lo intento resolver. Siendo una pareja. El terapeuta busca saber un poco más de las normas en la familia, así que les pregunta a todos: cuéntenme los valores que tienen en su casa para poder relacionarse. Luis dice: pues primero, como me criaron a mí. Jorge nos debe respetar a mí y a su madre. Yo debo trabajar para ellos y María solo debe cuidar a nuestro hijo. María le dice: yo le dije desde el día 1 que nos casamos que quería trabajar y así fue durante 4 años. Solo que un día decidí ya no querer hacerlo porque era gastar más dinero del que ganaba y me pedían irme a los EU y él por su trabajo y el buen sueldo que gana, pues tomamos la decisión de que si algún día uno ganaba más solo trabajaría. Por lo que quise hacerme cargo de mi hijo y él trabajaría. Yo solo le he dicho a Jorge que su único trabajo es darnos buenas calificaciones y ser educado con nosotros.
A lo que Jorge responde, es que yo ya les dije que no quiero estudiar, pero siempre me lo dicen que quiere que tenga una carrera y trabaje para casarme algún día y formar una familia. Pero tampoco entiende. Ya les dije que yo quiero ser como mi tío Jacinto. Han pasado 45 minutos de sesión y el terapeuta se empieza a despedir de cada uno de los integrantes, puesto que ya ha obtenido suficiente para una primera sesión. Por lo que les agradece haber venido y se despide de cada uno. Ahora toma su libreta de apuntes e inicia a anotar todo aquello que le pareció muy interesante y logró identificar en esta familia. Primero anota que es un sistema cerrado, dado que la familia no permite el ingreso de otras personas y se han aislado de su familia. Incluso existe malestar de María por su hermano, pues no le permite acercarse a su hijo. Los subsistemas son cada integrante, en este caso María, Luis y Jorge con olones parentales, pues se hacen del cuidado de su hijo. También existe un olón individual en María, pues en ella recae la mayoría de las problemáticas y es la que busca la sesión. Ella se tiene definida en el sistema. Es un tipo de familia cambiante, puesto que se han cambiado de hogar varias veces por el trabajo de Luis y se han aislado de sus sistemas anteriores. Ya no son cercanos a sus familiares. Y existe la relación entre la problemática que expresa María y la relación que Jorge tiene, problemas de adaptación con los de su edad. Las jerarquías, al ser una familia del tipo tradicional, la que toma el mando en las decisiones es la madre, en este caso María. De ahí seguido de Luis, quien es el padre y proveedor. Donde las decisiones se toman en conjunto. Pero siempre teniendo poder sobre Jorge. En este caso Jorge es el último en la pirámide. Los roles fueron expresados abiertamente por los miembros. Luis es el padre y proveedor del hogar, quien le genera seguridad a la familia. De ahí María, quien se encarga del hogar como ama de casa, quien se encarga de la limpieza, la comida y la casa. De ahí Jorge, quien tiene la función de hijo y estudiante, quien debe hacerle caso a sus padres. Las alianzas son formadas por María y Luis, quienes deben cuidar de Jorge y toman control del hogar. De ahí que ellos deben esclarecer las formas de relación entre la familia. También existe una alianza entre Jorge y Luis cuando son regañados por María. Ellos se hacen compañía cuando los corre. Existe alianzas compartidas. La coalición, de acuerdo a Minuchin, en este tipo de familias no existe una coalición, puesto que no forman un grupo en contra de un integrante, sino en una forma de resolver un conflicto. Al menos en familias cambiantes no existe coalición. La triangulación sí existe, puesto que se unen para atacar un problema y no a un integrante. En este caso el problema lo representa Jorge con su mal comportamiento, de acuerdo a Luis y María, que son quienes se unen para hacer cambiar estas actitudes de Jorge que los molestan. La comunicación es verbal y no verbal, puesto que esta comunicación se representa en que los padres giran órdenes y normal al hijo y las debe adoptar. Además de identificar las tensiones y agresiones por medio de gestos, se da una comunicación clara, pues se expresa qué quiere cada integrante de cada uno. Así lo mencionaron los tres en cuanto a lo que los molestaba. Las normas al menos mencionan Minuchin que no existen en familias cambiantes. Pero en este caso fueron explicadas en cuanto a lo que se debe desempeñar por cada integrante. Esto en relación que María debe cuidar de Jorge. Y Luis que debe proveerlos y que Jorge debe de solo dedicarse solo a estudiar. Los límites en este tipo de familia son difusos y rígidos, puesto que hablan de la falta de autonomía de cada miembro. Y es claro ya que María los expuso y Luis los retoma. En este caso los límites en la pareja son difusos, pues no habla de cuándo y dónde se deben hacer. A comparación de con Jorge, que son rígidos, ya que el que le exijan qué hacer de su vida limita la comunicación, careciendo de lealtad hacia él sistema, haciendo que él quiera funcionar de manera autónoma. Eso expresado por cada uno de los miembros. El síntoma es Jorge, ya que al visualizar un control de su madre por ambos, él y su papá, lo hace tener conductas agresivas hacia el sistema. Sus conductas problemáticas y consumo son consecuencia de la mala relación que están estrechando sus padres respecto a la lejanía de Luis con ellos y el control de María ejercida hacia ellos.
La realidad familiar es una familia de tipo tradicional donde Luis entiende que por ser hombre debe dedicarse a trabajar para ellos y no permitirle trabajar a María, mencionando que se debe dedicar al hogar. Igual María defiende esta idea mencionando que debe dedicarse al hogar y que los hombres deben formar familias con hijos donde la madre solo se debe dedicar al hogar, expresando esta idea con sus hermanos. Y que Jorge solo debe estudiar para formar una familia y trabajar. La madre es cabeza del hogar. El padre proveedor y el hijo debe respetarlos en todo momento y hacer caso en todo, incluso cumpliendo sus metas. La homeostasis es el equilibrio que da Jorge en situación de que las conductas que tiene son parte en la que sus padres se unen para formar una relación cuidadora de él. De ahí que ellos son una relación ante los problemas de su hijo. Y que los constantes problemas de Jorge los ayuda a comunicarse y establecer puntos de vista similares. El paciente identificado es María, ya que ella expresa que la mala relación con su esposo por causa de su trabajo la hace sentirse mal y mal valorada. De ahí que los problemas de Jorge busca solucionarlos y es confrontada por su hijo que también la hace sentirse mal. También que María se alejó de su familia y no tiene amigas con quien salir. La relación entre el problema y María radica en que recae todas las situaciones en ella, puesto que ella le da la importancia a resolverlas. Y por último dibuja un genograma con la familia de Jorge puesto que uno de los problemas de María se resuelve dándole forma a la vida de Jorge, de ahí que la familia de Jorge se forma con sus padres Luis y María de 42 y 38 años, de ahí que María compone su familia Jesús y Lucia, que no se mencionan su edad pero fallecieron. Tuvieron 3 hijos donde María es la de en medio. Jacinto el mayor con 42 años y Enedine de 32 años. Mientras Luis solo tiene a su madre Luisa de 70 años, quien nunca se casó y su pareja se desconoce su paradero, y a su hermana Alejandra de 50 años quien vive en Estados Unidos y no sabe qué sucedió con ella.